vas a copiar, ¿ya? A ver, vamos a empezar entonces con nuestro tema. El tema, como te dije, es acerca de la formación de palabras. El objetivo de nuestra sesión es que ustedes conozcan los diversos procesos a través de los cuales se forman las palabras. Además, ustedes siguiendo esos procesos puedan crear nuevos términos, nuevas palabras, ¿ya? A ver, vamos a empezar entonces. Primer proceso de formación de palabras, ¿ya? Las palabras son resultado de diversos procesos formativos. Pero antes vamos a hacer un breve repaso de la clase pasada. ¿Por qué? Porque es importante, está muy relacionado con este tema, ¿ya? El tema de morfología. Habíamos dicho en la clase pasada, perdón, a ver un momentito que se Llega actualiza. el huevo, pe. A ver un momentito. Listo. A ver, seguimos Llega el entonces. huevo. Repaso de morfología. A ver, por favor, te vuelvo a repetir, por ningún motivo uses tu micrófono, ¿ya? No esperes todavía que el profesor se moleste y te expulse. A ver, vamos a empezar entonces. Decíamos morfología, el tema de la clase pasada. ¿Qué era la morfología? Era una parte de la gramática que estudiaba la estructura interna de las palabras, dijimos, ¿ya? La unidad de estudio de la morfología era el morfema. ¿Y qué era el morfema? ¿Qué es el morfema? Básicamente es cada una de las partes que componen la palabra. Cada una de las partes que componen la palabra. Los morfemas se clasificaban o se clasifican en morfemas lexicales, ¿ya? Y morfemas gramaticales. Los morfemas lexicales se les denomina núcleo, se les denomina raíz, base también, ¿ya? Mientras que a los morfemas gramaticales serán aquellas partecitas de la palabra que se adosan al núcleo, se unen al núcleo, ¿verdad? Seguimos entonces. Ahora, los morfemas lexicales, perdón, gramaticales, se van a subdividir o clasificar en morfema flexivo. Los morfemas flexivos me van a indicar, y derivativos, los morfemas flexivos me van a indicar o me van a informar sobre los accidentes gramaticales, ¿verdad? Expresan accidentes gramaticales de género, de número, de tiempo, de modo, etcétera, ¿ya? Ahora, esos morfemas flexivos se van a dividir o se subclasifican en morfemas simples y morfemas amalgama. Los morfemas simples me indican solamente o el género o el número de la palabra, ¿ya? Género gramatical y número gramatical. Mientras que los morfemas amalgama, propios del verbo, solamente lo poseen los verbos, ¿ya? Me van a dar de una sola vez toda esta información, de número, de persona, de tiempo, de modo, etcétera. ¿Verdad? Esa es la diferencia entonces. Por otro lado tenemos los morfemas derivativos, aquellos que se usan para formar nuevas palabras, ¿sí? A través de estos formamos nuevas palabras, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, tengo el prefijo, aquella partecita o partícula que se colocaba antes de la raíz, prefijo antes de la raíz. Luego teníamos el sufijo, el que va después de la raíz, ya posterior a la raíz, y luego vimos el infijo, que iba insertado en la raíz. Esos tres morfemas derivativos vimos en la clase pasada, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a seguir con lo que nos toca hoy. Los procesos formativos de palabras, ¿ya? Proceso de formación de palabras, ¿verdad? Vamos entonces a ver los procesos formativos. Primer proceso le llamamos por derivación. ¿En qué consiste el proceso por derivación? Una palabra se forma por derivación cuando se une una raíz, ¿ya? Están observando ahí, cuando se une o unimos una raíz, un momentito, cuando unimos una raíz, ahora sí. Cuando unimos una raíz más morfemas derivativos, que pueden ser prefijos o sufijos o infijos. Así, por ejemplo, a ver, graficamos. Tengo la base, el núcleo, la raíz de la palabra. A este núcleo le agregamos un prefijo o un sufijo, o los dos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, a partir de esta estructura formamos una palabra por derivación. Vamos a un ejemplo. Tengo la palabra insano. La palabra insano es una palabra derivada, porque se ha formado a partir de una raíz que es sano, más un prefijo que es in.
y entonces formé la palabra insano. Otro ejemplo, mira, a ver, sanidad. Se ha formado a través de la base o núcleo o raíz san más el sufijo idad. Y entonces formé la palabra sanidad. ¿Ya? Un último ejemplo, tengo subsuelo. Esta palabra se ha formado a través de la raíz o núcleo suelo más el prefijo su. ¿Ya? Entonces, esa es la forma o el proceso a través del cual se forman las palabras por derivación. Se forman las palabras por derivación. ¿De acuerdo? A ver, seguimos. El siguiente proceso le llamamos, al siguiente proceso le llamamos por composición. Cuando una Profe, palabra, todavía no se copia, ¿no? por composición. A ver, por favor, te estoy diciendo, no uses tu micrófono. La próxima voy a tener que expulsarte de la sala. A ver, decíamos entonces, por composición. ¿Cuándo una palabra se forma por composición? Se forma por composición cuando... A ver, tenemos dos formas, la yuxtaposición y la propiamente dicha. Se forma por composición yuxtapuesta cuando una raíz, ¿ya? ¿Ya? Una raíz más otra raíz, pero con la condición de que ninguna de las dos sufre variación. Por favor, no se copia nada, solamente observa. Eso pasa cuando llegan tarde. Decíamos, cuando dos raíces, pero ninguna varía, ninguna cambia. ¿Ya? Eso es la yuxtapuesta. La propiamente dicha es cuando yo uno dos raíces, pero una de ellas va a cambiar. ¿Cómo así? Mira, a ver, observa. Tengo aquí entonces la base, la raíz, ¿ya? La base, la raíz, más, a ver, un momentito, la base, la raíz, más otra base. Tengo dos raíces, dos lexemas, ¿ya? Ahora, también puedo tener entonces la palabra sacacorcho. Vamos a ver por cuál de los dos procesos se ha formado esta palabra. Es una palabra compuesta. Esta palabra se ha formado a través de la unión de saca, primera raíz, más la otra raíz corcho, sacacorcho. Por lo tanto, te das cuenta que ninguna de las dos, cuando se unió, ninguna de las dos cambió, sacacorcho. Por lo tanto, esta palabra será una palabra compuesta yuxtapuesta. ¿Ya? Compuesta yuxtapuesta. ¿Sí? Otro ejemplo. Dice, a ver, abrelato. Esta palabra se ha formado a través de la unión de la raíz abre más la otra raíz lata. Ninguna de las dos sufrió cambio, por lo tanto es una palabra compuesta yuxtapuesta. ¿Sí? A ver, una última, tengo blanquirrojo. ¿No? Se ha formado a través de blanco más rojo. Ah, mira, ve, aquí sí hubo un cambio, hubo una variación. Por lo tanto, puedo decir que esta palabra, blanquirrojo, es una palabra compuesta formada por composición propiamente dicha. ¿Ya? Composición propiamente dicha. ¿Por qué? Porque una de las raíces cambió. ¿Ya? A ver, un último ejemplo entonces. Vamos a ver si tenemos uno más. Albiceleste, lo mismo. Se ha formado por la raíz albo más celeste. Si te das cuenta, algo falló aquí, ¿no? Se le agregó la i, cambió, ¿sí? Por lo tanto, es una palabra compuesta propiamente dicha, porque una de ellas cambia. Ese es entonces el proceso denominado por composición. ¿Ya? Pasemos al siguiente proceso. El siguiente proceso lo llamamos, el siguiente proceso lo denominamos el proceso de parasíntesis. ¿En qué consiste este proceso? En unir la composición más la derivación. Es decir, vamos a hacer dos procesos aquí. ¿Ya? Vamos a realizar dos procesos, la composición más derivación. A ver, por ejemplo, tengo la palabra, en este caso, ya, bueno, la estructura es la siguiente. A partir de una base, de una raíz, de un núcleo, le puedo agregar otra base. Con esto estoy realizando la composición. Recuerda que la composición es la unión de dos bases, dos núcleos, ¿ya? Más la derivación. ¿Cómo realizo la derivación? Agregándole prefijos y sufijos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estructura de una parasíntesis, una palabra formada por parasíntesis. A ver, por ejemplo, tengo la palabra ropavejero. Esta palabra se ha formado por parasíntesis, es una palabra parasintética, porque se ha formado de la unión de la primera base o raíz, ropa,
más la siguiente base, viejo, más la derivación, ero, ropavejero, ¿de acuerdo? Obviamente acá ha habido una variación, ¿no? Pero básicamente es el proceso por el cual se formó esta palabra, por parasíntesis. Uno más, a ver, quinceañero, se ha formado a través de la raíz 15 más años, ¿ya? 15 más año más ero, quinceañero, ¿ya? Se realizó la composición, unión de dos raíces, más la derivación. Es una palabra parasintética entonces. Otro proceso por el cual se forman las palabras son las siguientes, por onomatopeya. Básicamente son aquellas palabras que reproducen los ruidos y los sonidos. Ruidos, por ejemplo, imitación de seres inanimados, tic-tac, o tintineo, o el chirriar, o de pronto suena la puerta, ¿no? Y los sonidos que son imitación de los seres animados, ¿ya? Por ejemplo, el aullar de los perros, ¿ya? El maullar de los gatos, el suriar de los gansos, etcétera. Entonces, en eso consiste el proceso por onomatopeya. Reproduce ruidos y sonidos de la naturaleza y de seres animados, ¿ya? A ver, siguiente, tenemos el siguiente proceso. El siguiente proceso corresponde, escucha bien, al acortamiento. Al proceso por acortamiento también se forman las palabras. Consiste en la reducción de la forma de una palabra por la pérdida de las sílabas iniciales, intermedias o finales. Así tengo, por ejemplo, autobús se ha acortado para formar al final la palabra bus. Violonchelo se ha cortado para formar al final chelo. Natividad se ha cortado para formar la palabra Navidad. Míos se ha cortado para formar la palabra mis. Cinematógrafo se ha cortado para formar la palabra cine. En eso consiste el proceso de acortamiento. Se acortan las palabras, ¿ya? Y se conserva una pequeña estructura. Otro proceso es el llamado por acronimia. ¿En qué consiste la acronimia? Es un proceso por el cual se eliminan partes, casi siempre sílabas, de una frase para que con la unión de los elementos no eliminados se origine una nueva palabra a la que se denomina acrónimo. ¿Sí? Tengo Mininter y tengo Sedapal. Mininter, a ver, tengo Ministerio del Interior, ¿ya? Entonces, se quitó parte de la palabra y me quedó min. El otro interior, se quitó parte de esta y me quedó inter. De ahí entonces, de la unión de las dos, salió o resultó mininter, ¿ya? Lo mismo el servicio de agua potable y alcantarillado de Lima, más conocido como SEDAPAL. En eso consiste entonces la formación por acronimia, ¿ya? En el cual se eliminan partes de una frase para que con la parte restante se forme nuevas palabras. A ver, siguiente. El último proceso le llamamos por siglación, ¿ya? Proceso por siglación. Este procedimiento dice consiste en la formación de nuevas palabras a partir de la unión de las letras iniciales de un conjunto de palabras. Se escriben siempre en mayúscula y se deletrean. Por ejemplo, Federación Internacional de Fútbol y Asociados. Se conservan las iniciales nada más, ¿sí? Las iniciales al final me resulta la palabra FIFA, ¿ya? O de pronto otros nombres, otras siglas. Banco de Crédito del Perú. Se conserva entonces las primeras letras y me queda BCP. O Fondo Monetario Internacional, FMI. ¿Ya? Me queda FMI. Entonces, ese es el proceso por el cual se forman las siglas, ¿ya? Ahora, ¿qué vas a hacer en tu cuaderno después de haber copiado el título? Después de haber copiado el título, lo que vas a hacer es lo siguiente. Presta mucha atención. En tu cuaderno, después entonces de a ver un momentito, después de haber copiado el título, ¿ya? Vas a hacer lo siguiente. En tu cuaderno vas a elaborar un pequeño esquema, escucha bien, vas a elaborar un esquema, ¿ya? Con la información que te aparece en la página, escucha bien, que aparece en las páginas 29 y la página 30. Página 29 y página 30. Elaboras un esquema, un organizador, un mapa, lo que tú desees. La cosa es que
pases toda esta información, la resumas a través de un visualizador, ¿ya? No importa si es un mapa, si es un cuadro sinóptico, lo que usted desee. Profe, ya la hice. Listo, a ver, sigo. ¿Quién es ese alumno? A ver, prosigo. Además, en tu libro, ¿ya? En tu libro vas a desarrollar, escucha bien, vas a desarrollar las páginas 31 y la página 32, ¿ya? 31 y 32 de pregunta número 1 ya está resuelto. Vamos a ir con la pregunta número 2. Pregunta número 2 dice fórmula del proceso de la composición. Fórmula del proceso de la composición, correcto, Andrea, es la D. Entonces, para la número 2, vamos con el ejercicio número 3, ¿ya? Número 3. Dice, no es un proceso de formación de palabras, no es un proceso de formación de palabras, correcto. El proceso que aquí se menciona y que no es la fijación, ¿ya? Letra A. Avioncito, entonces, para la número 3, vamos con la número 4. Número La 4. sé, la sé, A ver, la sé. a ver, la próxima voy a tener que expulsarte de la reunión, ¿ya? Te estoy diciendo no uses tu micrófono, ¿de acuerdo? A ver, siguiente entonces. Decía, en la número 4, es un proceso de formación de palabras, es un proceso de formación de palabras, número 4. En este caso, sí es un proceso, la letra C. A ver, un momentito. Dice, es un proceso de formación de palabras, ¿ya? La yuxtaposición es un proceso de composición, más no de formación. El proceso de formación de palabras es la de sufijación, que es lo mismo que derivación. Letra A, número 4, letra A. Número 5. Número 5 dice, es el proceso de formación de palabras que consiste en la unión de dos o más lexemas, es decir, de dos o más raíces, sin alterar fonéticamente ninguna de ellas, ¿ya? Repito, es el proceso de formación de palabras que consiste en la unión de dos o más lexemas sin alterar fonéticamente ninguna de ellas. Se refiere entonces a la letra A, la yuxtaposición. ¿De acuerdo? Muy bien, Andrea. A ver, seguimos. Número 6. El proceso de formación de palabras que consiste en la unión de un lexema más morfemas derivativos se llama, repito, repito nuevamente, es el proceso de, a ver un momentito, listo. Le decíamos entonces, es el proceso de formación de palabras que consiste en la unión de un lexema más morfemas derivativos. Se llama, en este caso me marcaron la letra D, ¿ya? Para síntesis. Correcto, entonces, unión de dos lexemas más la derivación para síntesis. Sigo, número 7. En el ejercicio número 7 dice, número 7, ¿ya? La número 7 se señala la alternativa que está formada por siglación. Correcto. Está muy bien, Matías. Es la letra B, TLC, ¿ya? TLC. Además debe ir en mayúscula. Número 8. Señale la alternativa que está formada por acronimia y por tanto debe estar escrita en minúscula. ¿Ya? En este caso no es la C, por acronimia. Nuevamente te pido, apaga tu micrófono. A ver, el número 8, la alternativa es la letra A. Correcto, Arista. ¿Ya? Muy bien, Andrea, es la letra A. OVNI, ¿ya? Número 9. Señala la alternativa que está formada por composición propiamente dicha. La composición propiamente dicha. También en la C, vamos a ver. Propiamente dicha es cuando uno o dos raíces y una de ellas cambia. Correcto, es ojiverde. La letra C, correcto, muy bien, a los que marcaron la letra C. Número 10. Señala la alternativa que no está formada por composición yuxtapuesta. Composición yuxtapuesta. ¿Ya? Escucha bien la pregunta, dice. Alternativa que no está formada por composición yuxtapuesta. ¿Ya? Me dijeron la letra B, C, yuxtapuesta. La yuxtapuesta es cuando tú unías dos raíces y ninguna de las dos cambiaba. Aquí me pide aquella que no está de esa forma. A ver, mirador es derivación, marmoleado también. Blanquiazul es composición, pero es propiamente dicha. Pelirrojo también. Por lo tanto, la única respuesta es la letra mata moscas, ¿ya? Mata más moscas. Yuxtaposición. Pero aquí te pide la que no está formada, dice, ¿no? La que no está formada por composición yuxtapuesta.
A ver, tenemos entonces varias respuestas acá. Hay que cambiar en la número 10, ¿ya? Cambie, por favor, en la número 10. Coloque que sí está formada por composición. La número 10. Que sí está formada por composición. Ahora sí sería la respuesta la letra A. ¿Ya? Letra entonces en la número 10, si es que cambias la pregunta. Número 11 ya está resuelta. Número 12. Las palabras bici, moto y foto están formadas por el proceso denominado. ¿Qué marcaron ahí? La B, acortamiento. Muy bien, que acortamiento. Muy bien, Arisa. Acortamiento entonces número 12, correcto, Andrea lo hizo. Número 13, vamos a ver al número 13, haberte pedido que escribas por el chat tu respuesta, ¿ya? Número 13 dice, las palabras miau, tic-tac y crujir están formadas por, muy bien, correcto, la letra A, Matías y aquellos que marcaron la A, por onomatopeya, ¿ya? Número 14, ¿qué proceso se realiza al unir lexema más morfema derivativo? Cuando se hace la composición y la derivación, le llamamos parasíntesis. Muy bien, correcto. ¿Sí? Entonces, parasíntesis número 14, número 15. ¿Qué proceso se realiza al unir lexema más lexema derivativo? ¿Ya? La letra me dice, a ver, unir lexema más morfema derivativo. Ah, tiene razón, es la derivación. Avioncito entonces para la número 15, 16. Indica la alternativa en la que hay una palabra derivada. Palabra derivada. A ver, Andrea, la letra D. D dice tocadisco. Toca más disco, eso es composición. ¿Ya? Me pide derivación. Vamos a ver si es la letra B. Submarino, correcto. Tengo mar más el prefijo sub y el sufijo ino. Esa es entonces la letra B. Besito número 16, número 17. 17 dice, las palabras bocamina y cochecama son resultado del proceso de formación de palabras que se denomina, claro que coincidieron en la A, ¿no? La composición es correcta, ¿ya? Composición entonces para la número 17, letra A. 18. Señala la alternativa en la que aparece una palabra formada por el proceso de composición. Otra vez. A ver, ¿dónde aparece una palabra formada por composición? En la D, a ver, el cartero, no, eso no es composición. Donde tenemos la composición es la letra E. La palabra es 21, ¿ya? La palabra 21, ¿de acuerdo? En esta palabrita está sucediendo la composición. 20 más 1, 21, ¿ya? 19. 19 dice, señala la alternativa que no está formada por derivación. Escucha bien, que no está formada por derivación, ¿ya? Entonces tenemos, sí, correcto, Andrea, y la letra A, matamoscas, ¿ya? Número 20, última pregunta, dice, señala la alternativa que está formada por acortamiento. Correcto. Muy bien, Andrea, es la letra D. Dedo, entonces, foto proviene de la palabra fotografía, ¿ya? La palabra foto proviene de la palabra, o el acortamiento de la palabra fotografía. Muy bien, esos son entonces